La ley de Boyle también la podemos representar de manera gráfica en el plano cartesiano. Como podemos ver, acá tenemos en el eje Y la presión y en el eje X el volumen. De acuerdo con el concepto de la ley de Boyle, la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. Esto quiere decir que en la medida que yo aumento la presión en el eje Y, en la medida que yo aumento el volumen en el eje X, la presión en el eje Y va a disminuir. Entonces, la presión va hacia abajo, pero el volumen está aumentando. Esto quiere decir que la gráfica que me representa una relación inversamente proporcional entre presión y volumen corresponde, en este caso, a una línea que podría ser, como se puede ver en una línea oblicua descendente, o también, si es directamente proporcional, podría ser una línea diagonal descendente, para efectos de interpretación de gráficas. Siempre, una línea descendente diagonal me representará una relación inversamente proporcional. Segunda ley. Tenemos la ley de Charles-Gay-Lussac. Estos autores presentaron dos leyes para los gases. En la primera ley de Charles y Gay-Lussac podemos ver la relación que existe entre la temperatura y el volumen, como se puede ver en la gráfica, cuando la masa y la presión permanece constante. Podemos observar que la temperatura está aumentando desde 250 hasta 450 grados Kelvin. Y en la medida que aumenta la temperatura se puede observar que el volumen aumenta desde aproximadamente 3 litros hasta casi 5 litros. Lo que nos dice o nos define la primera ley de Charles y Gay-Lussac de la siguiente manera. A presión y masa de gas constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Eso quiere decir que si aumentamos el volumen, la temperatura debe de aumentar. O si disminuimos la temperatura, el volumen debe de disminuir. La razón de este fenómeno es que en la medida que aumentamos la temperatura, las moléculas del gas se van a separar debido al aumento de su cinética o al aumento en la velocidad de su movimiento, provocando la expansión del gas. En esta gráfica podemos observar la relación que tiene el volumen y la temperatura en el plano cartesiano. Tenemos en el eje Y el volumen y tenemos en el eje X la temperatura. Esta línea ascendente, diagonal ascendente, me indica que el volumen está aumentando y a su vez la temperatura también, lo que me muestra la relación directamente proporcional que existe entre estas dos variables. Para efectos de aprendizaje e interpretación de gráficas, entonces, el estudiante debe comprender que toda línea en el plano cartesiano diagonal ascendente me representa una relación directamente proporcional. En la gráfica podemos observar cierta cantidad de gas a una temperatura de 600 grados Kelvin que ocupan un volumen de 1 litro.
cuando la presión y la masa de dicho gas son constantes. Pero podemos observar que en un momento 2, la temperatura del gas disminuye hasta 500 grados centígrados, o grados Kelvin, mejor. Y nos preguntan de cuánto será el volumen cuando la temperatura disminuye de 600 hasta 500, si su volumen inicial era de 1 litro. Para resolver este ejercicio es necesario deducir una fórmula, una ecuación que nos permita encontrar esta incógnita, correspondiente a una ecuación de primer grado. Para ello debemos de convertir este concepto en una expresión matemática, al igual que hicimos en la ley de Boyle. Decimos que para un volumen 1 existe una relación directamente proporcional a una temperatura 1 y que dicha relación va a ser constante. Asimismo, para un momento 2, el volumen 2 de un gas será directamente proporcional a la temperatura 2 de dicho gas. Y que esta relación también será constante, que esa constante se representa con la letra K. Para efectos de unificar estas dos semiecuaciones en una sola, entonces la temperatura que está multiplicando la constante va a pasar a dividir al volumen. Así. B1 sobre T1 será igual a K. B2 sobre T2 será igual a K. Unificamos y decimos que si B1 y T1 es igual a K, B2 y T2 también serán igual a la misma K. Por lo tanto, podremos decir que B1 T1 igual a K y K igual a B2 T2. Aplicamos la propiedad aritmética de las igualdades que nos dice que si A es igual a B y B es igual a C, A será igual a C, para eliminar de acá la constante, donde A será B1 sobre T1 y C será B2 sobre T2. Y de acá obtenemos una ecuación que me integre los dos momentos en el cambio del comportamiento de un gas con respecto a volumen y temperatura. Para efectos prácticos, subimos los términos que están en los denominadores a los numeradores y convertimos esta ecuación en lineal. Entonces, T2 va a pasar a multiplicar a B1 y T1 va a pasar a multiplicar a B2. Por lo tanto, nos queda que B1T2 será igual a B2T1. Para resolver el ejercicio, entonces, simplemente podemos despejar la incógnita, que en este caso es el volumen 2. Entonces será volumen 2, temperatura 2, entonces será temperatura 1 y volumen 1. Despejamos volumen 2 y nos queda de la siguiente manera. Decimos que para despejar volumen 2, temperatura 1 va a pasar a dividir. Por lo tanto, nos queda que B1 por T1, por T2 sobre T1 será igual a volumen 2 y despejamos. Ahora procedemos a reemplazar. Decimos que volumen 1 equivale a 1 litro. Multiplicado por temperatura 2, que equivale a 500 grados Kelvin. Kelvin
sobre la temperatura 1, que corresponde a 600 Kelvin. Es importante no equivocarnos al reemplazar estos valores. Y procedemos a resolver. Decimos entonces y que todo esto será igual al volumen 2. Eliminamos grados Kelvin con grados Kelvin y procedemos a multiplicar. Decimos que 1 por 500 sobre 600 y nos da que el volumen 2, cuando la temperatura disminuye de 600 a 500 Kelvin, pasará de 1 litro a 0,83 litros. Y de esta manera habremos resuelto el ejercicio para el volumen 2. Como podemos ver, analizar el resultado, si la temperatura disminuye de 600 a 500, como la relación entre volumen y temperatura es directamente proporcional, dicho volumen debía de disminuir, tal como sucedió, pasa de 1 litro a 0,83 litros. Ejercicio número 2. 10 gramos de cloro ocupan un volumen de 22 litros a 42 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura del gas si se cambia a un recipiente de 35 litros? Cuando la masa y la presión permanecen constantes. Al resolver este tipo de ejercicios debemos de identificar cuáles son los datos que nos sirven para resolverlo. En muchos casos en el enunciado hay datos adicionales que constituyen factores de distracción y que no aportan a la resolución. Cuando nos dicen 10 gramos de cloro, esa sería la masa. Pero para efectos de este ejercicio la masa no participa. ¿Por qué? Porque nos interesa la relación entre volumen y temperatura. Por lo tanto, debemos de extraer los datos que corresponden a estas variables. Al leerlo, encontramos que la temperatura 1 nos habla de que son 42 grados centígrados. Para un volumen 1 nos dice que son 22 litros. Y nos preguntan cuál será la temperatura final cuando el recipiente cambia a un volumen 2, que son 35 litros. Y la incógnita, por lo tanto, será T2, la temperatura 2. Cuando ya conocemos o tenemos estos valores, estos datos, simplemente procedemos a utilizar la ecuación para la ley de Charles 1, que me relaciona volumen y temperatura. Nos piden la temperatura 2, por lo tanto debemos de despejar de esa ecuación temperatura 2. En dicho despeje, volumen 1 que está multiplicando a T2 va a pasar a dividir a B2T1. Por lo tanto nos va a quedar que temperatura 2 será igual a volumen 2T1, temperatura 1 sobre volumen 1. Ahora que ya tenemos nuestro despeje, procedemos a reemplazar los valores. Donde volumen 2 nos dice que es igual a 35 litros y reemplazamos. Temperatura 1, es igual a 42 grados centígrados y reemplazamos. Y volumen 1 nos dice que es igual a 22 litros y reemplazamos. Al resolver, tenemos que, al multiplicar 35 por 42 dividido entre 22 nos va a dar un valor de 66.81 grados centígrados. La respuesta para este ejercicio es de 501.13 grados Kelvin. ¿Por qué este valor no corresponde con la respuesta? Entonces, para efectos de este tipo de ejercicios es necesario que la temperatura se encuentre en la temperatura para los gases, la temperatura en la escala absoluta para gases.
Para ello era necesario convertir estos 42 grados centígrados a grados Kelvin. Y de esa manera obtendríamos la temperatura en la escala Kelvin, como dije anteriormente, que es la escala absoluta para gas. Entonces, corregimos de la siguiente manera. 42 grados, para convertirlos a Kelvin, le sumamos 273. Quiere decir que 42 grados centígrados equivalen a 315 grados Kelvin. Con este valor podemos reemplazar la temperatura en la ecuación. Por lo tanto, anulamos 42 y colocamos 315 Kelvin. Y procedemos a resolver. Decimos entonces que 35 por 315 dividido entre 22 me va a dar un valor de 501,13 Kelvin, que corresponde con la respuesta correcta para este ejercicio. Es importante haber hecho todo el procedimiento para darnos cuenta la necesidad de utilizar las unidades correctas para resolver este tipo de ejercicios. Podemos ver que si yo hubiera tratado de convertir estos 66.81 grados centígrados a grados Kelvin sumándole 273, no me daría los 501.13 que deben de dar, lo que nos muestra un error en el procedimiento, sino que nos daría 273 más 66.81, nos daría 339,81. Y este valor no corresponde con 501.3. Entonces, vemos que es necesario que esta conversión se haga previamente en el inicio del ejercicio y no en el final, para que lo tengan en cuenta. Bien, continuamos. En esta gráfica podemos observar la representación de la primera ley de Charles y Gay-Lussac, donde se puede observar la relación directamente proporcional que hay entre el volumen y la temperatura de un gas. Aquí podemos observar en esta primera gráfica cuando utilizamos diferentes tipos de gases, el gas C, A y B. Podemos ver que aunque siendo diferentes tipos de gases, la línea que me representa la relación entre temperatura y volumen siempre va a ser una diagonal ascendente, que corresponde con una relación directamente proporcional. Tercera ley, que corresponde a la segunda ley de Charles y Gay-Lussac. En la gráfica podemos observar la relación que se da entre la temperatura versus la presión de un gas. Se puede observar que el recipiente es hermético, tiene un sellado hermético, por lo tanto no se puede expandir, quiere decir que el volumen es constante. Y a su vez, si está cerrado herméticamente, la cantidad de gas en su interior siempre va a ser la misma, por lo tanto la masa también será constante. Quiere decir que la segunda ley de Charles y Gay-Lussac me representa la relación entre temperatura versus presión. Si yo aumento la temperatura de un gas, esa temperatura hace que las moléculas se muevan más rápido, aumentando su energía cinética. Al aumentar su velocidad, los choques de esas moléculas contra las paredes del recipiente van a aumentar, de manera
directamente proporcional. Y de esta manera van a provocar que la presión al interior del recipiente aumente. Esto es lo que sucede en una olla a presión en el hogar. Si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Entonces podemos definir la segunda ley de Charles y Gay-Lussac diciendo que a volumen y cantidad o masa constantes, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Tenemos en la animación la relación directa entre estas dos variables. Podemos observar que al disminuir la temperatura hasta 300 grados, la presión disminuye hasta una atmósfera. Pero si colocamos temperatura, si le agregamos calor, la temperatura va subiendo hasta 600 grados Kelvin y la presión va a aumentar hasta 2 atmósferas. Entonces, de esta manera podemos ver de una manera animada esta relación o esta ley. Ahora, si yo quiero resolver ejercicios de este tipo, entonces debo de tener en cuenta o debo de convertir este concepto a su vez en una ecuación de primer grado con una incógnita o simplemente una expresión matemática que me represente dicha relación. Para ello digo que la temperatura 1 es directamente proporcional a la presión 1. El signo de proporcionalidad, la letra alfa del alfabeto griego, y que esta relación es constante. Para ello utilizamos la letra K. Asimismo digo que para una temperatura 2, la presión 2, la presión 2 de un gas va a ser directamente proporcional. Y asimismo que dicha relación va a ser constante. Para unificar estos dos momentos o estas dos semiecuaciones, entonces la presión que está multiplicando va a pasar a dividir. Y digo que temperatura 1, esta presión pasa a dividir. Por lo tanto nos queda que temperatura 1 sobre presión 1 será igual a temperatura 2 sobre presión 2. Y aplicamos el principio de la aritmética, la propiedad en las igualdades, para eliminar K. Por lo tanto, nos queda que, diciendo que A es igual a B y si B es igual a C, por lo tanto A será igual a C, eliminaríamos K, como hicimos en las leyes anteriores. Convertimos esta ecuación en una ecuación lineal subiendo los denominadores a los numeradores. P2 pasa a multiplicar a T1 y P1 pasa a multiplicar a T2. Por lo tanto nos queda que T1P2 será igual a T2P1. Y con esta ecuación podemos resolver ejercicios de este tipo. Ejemplo. Se tiene cierta cantidad de gas ideal a una presión constante en un recipiente expandible de 8,5 litros y a una temperatura de 300 grados Kelvin. Al analizar esta información, podemos interpretar que 8,5 litros corresponde al volumen 1 y que 300 Kelvin corresponden a la temperatura 1. Dice que si calentamos el gas hasta 391 Kelvin, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces podemos interpretar como ese 391 como la temperatura 2 y podemos ver que la incógnita será el volumen 2. Como en los ejercicios anteriores, continuamos con el paso número 2, que es el despeje. De aquí vamos a despejar el volumen 2 de esta ecuación lineal. Por lo tanto, temperatura 1 va a pasar a dividir y nos queda en el despeje que B1T2 sobre T1 será igual a volumen 2. El siguiente paso es reemplazar los valores de B1, T2 y T1 para hallar B2. B1 nos dice que tiene un valor de 8.5 litros, por eso lo reemplazamos.
Temperatura 2 me dice que tiene un valor de 391 Kelvin, reemplazamos acá. Y por último, temperatura 1 me dice que es igual a 300 Kelvin y reemplazamos. Ahora solo nos queda resolver. Para ello, simplemente vamos a cancelar Kelvin con Kelvin para que nos queden litros, que es la unidad de volumen. Y utilizando la calculadora, tenemos que 8.5 por 391 dividido entre 300 nos dará un volumen 2 correspondiente a 11,08 litros. En esta gráfica podemos ver la relación entre presión y temperatura según la ley de Charles y Gay-Lussac 2. En el plano cartesiano podemos observar que la presión está en el eje Y y la temperatura está en el eje X. Que si la presión aumenta y la temperatura aumenta, en consecuencia vamos a obtener una línea diagonal ascendente. Como ya habíamos dicho en la primera ley de Charles, corresponde a una relación inversa directamente proporcional para presión versus temperatura. Siguiente ley, ley de Avogadro o principio de Avogadro. Que puedo observar en la gráfica que cuando la presión y la temperatura son constantes, las moles y el volumen de un gas van a guardar una relación directamente proporcional. Inicialmente tengo una mol de gas que ocupan 1 litro en el recipiente. Por lo tanto, el volumen inicial será de 1 litro. Al añadir una mol, vamos a obtener que para 2 moles de gas, el volumen va a ser de 2 litros. Lo que nos dice que, según el principio, ley de Avogadro, que a presión y temperatura constante, el volumen de un gas será directamente proporcional al número de moles, indiferente del tipo de gas que sea. Como en los casos anteriores, podemos convertir esto en una expresión matemática y decimos que volumen 1 será directamente proporcional a las moles 1. Relación constante. Para un volumen 2 le corresponde un número de moles 2 directamente proporcional. Integramos y decimos que N pasa a dividir y nos queda entonces que B1 sobre N1 será igual a B2 sobre N2, como dije anteriormente, cuando N pasa a dividir. Y obtenemos una ecuación que me integra los dos momentos para moles versus volumen. Como queremos una ecuación lineal, entonces subimos estos términos a los numeradores, los términos que están multiplicando, y nos queda entonces que B1N2 será igual a B2N1 y esta será nuestra ecuación para efectos de ejercicios. Acá podemos observar que si el número de moles aumenta, desde una mol hasta 2 moles, me va a aumentar el volumen desde 1 litro hasta 2 litros. Ejemplo, se tienen 2.7 moles de oxígeno en un recipiente elástico de 4.5 litros. Determinar el volumen que ocupará este gas si liberamos cierta cantidad hasta 1.7 moles. Si mantenemos la presión y la temperatura constante. Como en los casos anteriores, analizamos los datos. Si se tienen 7.7 moles, entonces vamos a tener que este va a ser
N1 en un recipiente elástico de 4.5 litros, por lo tanto este va a ser volumen 1. Dice, determinar el volumen que ocupará este gas, por lo tanto nuestra incógnita será el volumen 2. Si liberamos gas y obtenemos una cantidad de moles, una masa de moles igual a 1.7. Con estos datos procedemos a resolver. De la ecuación anterior, donde volumen 1 N2 es igual a volumen 2 N1, vamos a despejar volumen 2 y simplemente N1 que está multiplicando pasará a dividir. Por lo tanto nos queda que volumen 1 N2 sobre 1 N1 será igual a B2. Reemplazamos los valores donde B1 corresponde a 4.5 litros. Por lo tanto, podemos reemplazar ese valor acá. Y donde N2 corresponde a 1.7 moles, valga la pena corregir, moles. Y procedemos a reemplazar 1.7 moles sobre N1, pero N1 nos dice que son 2.7 moles, por lo tanto reemplazamos este valor en la ecuación. Procedemos a resolver, cancelamos moles con moles y obtenemos entonces que 4.5 por 1.7 sobre 2.7 me va a dar un valor de 2,83 litros para el volumen 2. Cuando el número de moles disminuye desde 2.7 hasta 1.7, el volumen va a disminuir desde 4.5 hasta 2,83 litros, lo que corresponde con la relación directamente proporcional que hay entre moles y volumen. Como en los casos anteriores, vemos que la relación entre moles y volumen es una relación directamente proporcional que corresponde en el plano cartesiano con una línea diagonal ascendente, como en las dos leyes anteriores. La única ley que es inversa es la ley de Boyle. Bien, para finalizar, tenemos entonces que podemos integrar todas las variables que rigen el comportamiento de los gases, volumen, moles, temperatura y presión, en una gran ecuación que se conoce como la ecuación de estado o ley de los gases ideales. Para integrar esas variables en una sola ecuación debemos de mantener la relación de las leyes vista anteriormente en dicha ecuación, donde nos dice que volumen y moles son directamente proporcionales, por eso moles está en el numerador. Donde nos dice que volumen, temperatura también es directamente proporcional, por eso mantenemos la temperatura en el numerador. Valga la pena decir que estamos hablando de proporcionalidad. Y donde nos dice la primera ley, la de Boyle, que volumen es inversamente proporcional a la presión, por eso presión está en el denominador. Y que estas relaciones siempre van a ser constantes. En este caso vamos a utilizar como constante la letra R mayúscula. Nos queda una tercera ley que nos dice, una siguiente ley que nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por eso subimos la presión a multiplicar a volumen. Y de esta manera tenemos todas las variables que afectan el comportamiento de los gases en una sola ecuación conocida como la ecuación de estado, que nos permite resolver o hallar cualquiera de estas variables si tenemos o conocemos el valor de las demás. Para ello es necesario conocer el valor de R. Los científicos simplemente determinaron un valor de R y establecieron de manera indiferente
ciertos valores o de manera arbitraria para presión, moles, temperatura y volumen. Para hallar el valor de R, definieron que las condiciones ideales de presión para un gas es de una atmósfera. El número de moles corresponde a 1. La temperatura donde los gases se comportan de manera ideal será 273 Kelvin, equivalente a 0 grados centígrados. Y que a estas condiciones, una mol va a ocupar un volumen de 22,414 litros. Al reemplazar estos valores en la ecuación de estado, entonces podemos hallar el valor de R. De esta manera simplemente vamos a despejar R de la siguiente manera. Simplemente moles y temperatura que están multiplicando a R van a pasar a dividir y nos queda R despejada. Procedemos a reemplazar. Por lo tanto, diremos que R será igual a PV sobre RT. Al reemplazar, presión igual a una atmósfera, volumen 22,414 litros, moles será una mol y temperatura 273 Kelvin. Resolvemos y vamos a obtener que el valor de la constante R será igual a 0.082 atmósferas litros mol por Kelvin. Aquí no podemos anular ninguna de las unidades. Con este valor podemos resolver ejercicios para hallar ya sea presión, volumen, moles o la temperatura de un gas, como veremos en el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el volumen de un globo que se llenó con 4 moles de helio cuando la presión atmosférica es de 748 torr y la temperatura es de 30 grados centígrados? Entonces, identificamos cada una de las variables. Presión nos dice que es igual a 748 torr. Para ello, para efectos de estos ejercicios, como dije anteriormente, se debe hacer la conversión a las unidades internacionales y aplicando el factor de conversión decimos que 748 torr equivalen a 0,984 atmósferas. La temperatura nos dice que es igual a 30 grados centígrados. Por lo tanto, hacemos la conversión de temperatura sumándole 273 y nos dice que la temperatura de este gas será de 303 Kelvin. El número de moles simplemente nos dice que son 4 moles, por lo tanto no hay que hacer conversión. Y nos preguntan por su volumen. ¿Cuál será el volumen de este gas? Entonces, para ello simplemente utilizamos la ecuación de estado y de aquí vamos a despejar volumen. Presión que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que volumen será igual a nRT sobre P. Procedemos a reemplazar. Volumen es igual a N, que es igual a 4 moles. R, que es 0,082 atmósferas litros mol por Kelvin, ya lo habíamos visto. El valor de R. La temperatura, que es igual a 303 Kelvin. Y la presión, que es igual a 0,984 después de la conversión, atmósferas. Después de que reemplazamos, simplemente procedemos a resolver y decimos que el volumen para este gas en estas condiciones de temperatura, moles y presión, utilizando la constante R, será de 100,1 litros. De esta manera hemos finalizado la socialización de esta temática. Espero que sea de provecho para ustedes y nos vemos en una próxima.